Bienvenidos a su programa de Conexión en Línea, Unión Campesina, en Así lo dice Puebla. Iniciamos. Muy buenos días, bienvenidos a su programa Revista Conexión en Línea, Unión Campesina, en Así lo dice Puebla. El día de hoy tenemos como invitado al abogado penalista José Félix Teissier Pérez. Buenos días, abogado. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días a su auditorio. Me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. Iniciando, como platicamos hace ratito, el primer programa del año. Me da mucho gusto ser partícipe de su programa y les agradezco mucho la invitación. Muchísimas gracias. En la conducción, como siempre, la periodista y amiga Olivia López Pescador. ¿Qué tal, Linda? ¿Cómo estás? Un saludo al auditorio y pues aquí nuevamente reintegrándonos al programa e iniciando un año nuevo, que esperemos que sea positivo, próspero, con mucha salud, muchas bendiciones para cada uno de las personas que nos siguen. Y bueno, pues ojalá y sea un excelente año, más allá de las dificultades que a veces enfrenta uno. Algunos podrán decir que el 2024 fue maravilloso, otros fue terrible, pero bueno, acá seguimos. Entonces, aquí estamos. Buen año. Feliz año a todos, que sus deseos se hagan realidad, pero hay que buscar también la manera de que se hagan realidad, ¿verdad? No dejarle todo al azar. Y mucha salud, prosperidad, abundancia para todos y todas. Y dijera un médico, y helicópteros apaches. O sea, todos, todas y helicópteros apaches, que tengan todos. Todos por igual. Bueno, ese debe ser un chiste particular y así me dio. Un excelente año. Muy bien. Casi con explicación se necesita ese chiste, pero bueno, está bien. Es un chiste de un médico, bueno, él se dedica a, no es fisicoculturismo, es los que, ¿cómo se dice? Te rehabilita. Sí, exacto. O sea, es como... Es de medicina ¿Un fisioterapeuta? Un fisioterapeuta. Fisioterapeuta, ¿no? Medicina de rehabilitación. Sí, porque, bueno, en fin, ahí les contaré. Después nos explica. Ahí les contaré. Es que a mí me hace mucha gracia ese. Así saluda siempre él, bueno. Perdón por el chascarrillo. Qué bueno que empezamos el año con felicidad, con salud. A todas las personas que les deseo un buen año siempre me dicen, la salud. Lo importante es la salud, porque con salud tenemos todo, podemos lograr todo. Muy bien, bueno, vamos a hablar respecto a qué hacer cuando somos detenidos. Claro. Es una pregunta que en estos tiempos pues está vigente, porque hemos visto en algunas, en redes sociales y en algunos noticieros policíacos o de seguridad en algunos medios televisivos, que se ha incrementado la violencia, incluso de policías hacia ciudadanos. En varias entidades del país ha ocurrido esto. Por eso el preguntarnos, ¿qué hacer si somos detenidos? O sea, ¿qué se vale, qué no? ¿Qué se pueden hacer? Y no sé, una pregunta, abogado, si puedes apoyarnos a nuestro auditorio. Ya ves que recientemente hubo cambios en la legislación y ahora es mátalos, después veriguas. Ahora nada de que antes teníamos la presunción de inocencia. Eres inocente hasta que se compruebe lo contrario. Y ahora te detienen, te dan prisión preventiva, ¿se dice? Prisión preventiva, sin siquiera averiguar si eres o no inocente. Sí, Linda, mira... Pues sí, tú coméntanos desde primero, vamos a qué hacer si somos detenidos. Sí, así es, justamente la antesala antes de platicar sobre estos temas que están últimamente muy polémicos desde el 31, justamente no desde el año nuevo, sino desde el 31 de
de diciembre, ¿verdad? En el cual fue aprobada una modificación a nuestra Constitución. Pero pues no vamos a hablar ahorita de ese tema, sino vamos a hablar lo que hay detrás de toda esta situación, justamente de un derecho, de lo que necesitamos conocer todos los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Exacto, sí, a eso me refería. Cómo enfrentar, cómo justificar o hacer valer nuestro derecho ante una autoridad o bien una detención de lo cual aparentemente podría ser arbitraria, ¿no? Entonces de esto nos acobija justamente el artículo 14 y 16 constitucional, en el que pues todos lo conocemos como que nadie nos puede molestar, ¿no? En nuestra persona, en nuestros papeles, en nuestras posesiones, propiedades, ¿verdad? Respetando nuestros derechos humanos que tenemos, ¿sí? En el cual no pueden ser vulnerados, no pueden ir más allá, sino a través de una decisión judicial donde lo autorice previamente, ya pasando sobre un filtro y obviamente, bueno, si la autoridad judicial así lo considera, podría ya ahora sí justificar ese acto de molestia que nosotros tenemos en mente, ¿no? Estos actos de molestia pues nos los obstaculiza a las autoridades que nos vulneren esos derechos, el 14 y 16 constitucional, ¿no? Que nadie puede ser molestado. Sin embargo, hay unas restricciones o hay algunas justificaciones en el cual sí puede pasar al siguiente nivel por parte de las autoridades, específicamente de las policías, ¿no? Con actividades de seguridad pública, de prevención del delito, todo este tipo de situaciones, ¿no? En el cual, bueno, pueden existir tres formas de restringir esos derechos de manera precautoria, preliminar o provisional, ¿no? En el cual la primera, el acercamiento que puede tener un policía hacia una persona, ¿sí? Pues es de manera precautoria, es decir, nos puede preguntar nuestro nombre, nos puede preguntar a dónde vamos, de dónde venimos, ¿no? Nos puede... ¿Por qué? Porque son cuestiones de prevención del delito en el cual la autoridad puede tener ese derecho de alguna manera en el artículo 266 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como el 21 de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, faculta a las policías de generar esos actos de prevención del delito. Por ejemplo, en este caso estamos hablando que la persona está caminando por la calle, por ejemplo, en libertad, o pueden llegar a su casa. No pueden Bueno, llegar a su casa, no estoy diciendo que lo invites a pasar a comer, ¿no? Sino que están en la puerta y a lo mejor quieren detener a alguien. O sea, porque supongo que hay como que esquemas distintos, ¿no? Digo, no es lo mismo que pesquen a la persona con las manos en la masa, o sea, es decir, con infraganti, cometiendo el delito, a que se presuma y vayan por ella, ¿no? Así es. Nosotros le llamamos la cuestión inusual, ¿no? Algo fuera de lo común. El policía, de esta manera precautoria, hablemos a lo mejor que vamos en la capu, ¿no? Y una persona es señalada por otro testigo en el cual refiere que a lo mejor estaba vendiendo algo raro, ¿no? O que lleva de la mano a una persona menor de edad, justamente a lo mejor de manera en contra de su voluntad. Entonces hay un señalamiento, hay algo inusual en el cual el policía sí puede tener el acercamiento con otra persona y preguntarle de dónde es, de dónde viene, a dónde va, qué es lo que hace, ¿no? Sin embargo, la persona puede tener una actitud evasiva, ¿no? Inusual ante esas preguntas, ¿sí? Entonces ahí es donde el genera nivel... sospecha. Exactamente, a esa circunstancia sale a colación la sospecha razonable. Esa sospecha razonable que le indica al policía, ¿sí? Que se está cometiendo un delito o se puede cometer un delito o ya se cometió un delito, le da la facultad ahora de pasar a un siguiente nivel, justamente a una revisión, ¿no? A una revisión a la persona, ya pasa a un siguiente nivel, insisto, de los derechos de una persona porque ya generó una duda razonable para poder justificar esa revisión a esa persona, ¿no? Y entonces, si se le encontraran objetos, indicios que se presuman que se está cometiendo un delito, puede proceder ahora sí a una detención, ¿no? Entonces, hablábamos también y sale esto a colación, justamente los famosos retenes, ¿no? Los retenes, vas conduciendo, ¿no? Vas conduciendo y un oficial de la policía o de tránsito
te detiene, ¿no? Pero es una medida provisional, no te está deteniendo, no te está restringiendo, ¿sí? De manera ilimitada en el tiempo hablando, ¿no? Ujú. Entonces te pregunta qué es lo que haces, ¿no? ¿A dónde vas? ¿A qué ¿A qué te dedicas? ¿no? Sí, ¿a dónde vas? Pues justamente primero, ¿no? A lo mejor los documentos de que esté en regla el carro, ¿verdad? Porque ¿Pueden son revisar el políticas. carro? O sea, por ejemplo, no sé, la cajuela. O sea, ¿quién estaría autorizado? ¿Un policía? ¿Alguien de seguridad? No sé, de Ahí, como lo procuraduría. que les había comentado hace rato, Ujú. el que ahora va a revisar una cosa. Te puedes negar a que revise tu carro definitivamente. ¿Por qué? Ujú. Porque no hay una orden judicial que a eso les justifica a los policías. Sin embargo, es diferente que detenga un carro por cuestiones meramente de seguridad, de prevención del delito, Ujú. ¿no? Un carro normal, por decirlo así, ¿no? Va sola la persona, sus vidrios son transparentes, ¿no? Y no ve algo inusual, lo que les había comentado. Esa duda razonable no va más allá que le permita al policía revisar la cajuela o que pedirle que se baje del vehículo, ¿no? Eso no le faculta al policía. Sin embargo, esa actitud evasiva que pueda tener ese mismo conductor al no quererse detener, al no querer proporcionar datos mínimos, ¿sí? Eso podría dar lugar al policía de generar el siguiente contacto, ¿no? Entonces, ahora sí, ¿a qué te dedicas, no? ¿Por qué estás aquí, no? Entonces, preguntas que lo llevarían a unas cuestiones evasivas por parte también de la persona conductora. Yo considero a nivel personal que debe de haber una cultura también en esta situación. ¿Por qué? Porque si a lo mejor por el simple hecho de que hace rato hablábamos de una persona de otro estado, de su acento, ¿no? Que cómo hablan, eso sería una discriminación por Claro. parte del policía, porque habla cantadito, porque habla regio, porque habla así, como no eres de aquí, te voy a revisar. Por eso, esa no es una razonabilidad de que lo pueda revisar, ¿sí? Las cuestiones evasivas que ahora una persona a lo mejor con otro acento y a lo mejor va con aliento alcohólico a la primera instancia, va con los vidrios polarizados, un camionetón, ¿no? Entonces, podría existir una razonabilidad de que le dijera, ¿sabes qué? Voy a proceder a realizarte una inspección al vehículo, porque son placas de otro estado incluso, ¿no? Y a lo mejor vamos a cambiar de escenario, nos vamos a situar ahora, imaginémonos, en que lo detienen por la noche, en la madrugada, ¿no? Entonces, existe una razonabilidad para poder pasar al siguiente nivel, ¿no? Al siguiente nivel de poder hacer una revisión al vehículo como a la persona. ¿Qué pasa si ahora efectivamente encuentra un cuerpo, ¿no? Encuentra sustancias, encuentra armas, ¿no? Entonces, ahí ya tendría que generar otro tipo de actividad como primer respondiente, ahora llamamos al policía, porque está conocedor ante la presencia de un delito, ¿no? O apariencia de un delito, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces, porque a lo mejor estamos hablando que encontró un cuerpo, pero estamos hablando que es una camioneta de funeraria, ¿verdad? Entonces, digo, no es un delito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues está razonable el giro al que está atendiendo, ¿no? Entonces, sí hay que tener muy en cuenta estas situaciones de las actividades por parte de los policías, ¿sí? Sí, claro. En esa circunstancia, pues obvio que Así es, ¿no? Insisto, la actividad es... el derecho o el respeto hacia la persona no se pueden vulnerar por su acento, por su forma de vestir, ¿sí? Es un elemento base, digamos, de la dignidad de las personas. Esa dignidad no se puede vulnerar por ningún caso, ¿no? Si no estaríamos dando lugar a una discriminación. Justamente el artículo 5 de la Ley General de Víctimas habla sobre esa dignidad que no se puede extralimitar por ninguna persona, por ninguna autoridad, mucho menos, siempre y cuando esté justificada a través de una orden judicial, ¿no? Ya sería por una orden de aprehensión, una orden de comparecencia, o bien un citatorio, ¿no? En el cual te solicita que comparezcas a cierto tribunal para que comparezcas justamente a exponer tu
pues tu teoría, ¿sí? Y hacer valer tus derechos para ser vencido en un juicio, ¿no? Hablábamos ya sobre que ya está sometido a un procedimiento y aún así la presunción de inocencia que comentaba desde un principio, esa prevalece y debe de ser vencida a través de una sentencia que en este caso debe ser condenatoria. Yo, por ejemplo, ayer veía yo en un programa de televisión, un sujeto agredió a otra persona, ¿sí? Y entonces los vecinos, pues pedían justicia. El sujeto, el victimario, huyó, iba huyendo, llegó a su casa y se metió. Los policías venían atrás de él. Y entonces la familia de la víctima decía, no, pues agárrenlo, detengan. Y los policías, no, es que no podemos ingresar porque no traemos orden de aprehensión. Pero en este caso yo considero, bueno, no sé, podrían haber, el sujeto ya venía huyendo y se refugió en la casa de sus padres. Entonces, fue sorprendido infraganti. Atrás de él venían las familias de la víctima. Y entonces se indignaron porque los policías no entraron al domicilio a arrestarlo, ¿no? A detenerlo. En este caso. Ahí no pueden, ¿no? También es un nivel de contacto, por decirlo así. Nosotros llamamos que hay justificaciones que no requieren autorización judicial. Estábamos hablando, usted me comenta que se cometió un delito y nunca, en el supuesto que nunca lo perdieron de vista a la persona que cometió el delito. Sí. A eso le vamos a llamar con lo que llama usted, lo que conocemos inflagrante, ¿no? Entonces es flagrancia, ¿no? De acuerdo al artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, nos marca varios supuestos respecto a cómo puede ser detenida una persona, ¿sí? Sin una orden judicial, es decir, en flagrancia, en que sea detenido al momento, con las manos en la masa, ¿no? Sí. ¿Sí? En flagrancia pura, ¿no? Que se está cometiendo el delito, ¿no? En ese momento lo está cometiendo, en ese momento lo detienen. Segundo supuesto, en que no sea perdido de vista y sea perseguido de manera ininterrumpida, ¿no? Ajá. En este caso, el hecho de que se haya metido a una casa, ¿sí? Hay el 266 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El policía está facultado incluso para poder ingresar a ese domicilio y poder detener a esa persona sin la necesidad de que concedan el permiso a estas personas. Lamentablemente, los policías pues necesitan mucha capacitación para poder justificar todo este tipo de actuaciones, ¿no? Pero sin extralimitar, ¿no? Es decir, Sí. ya se metió a la casa y pues se rompieron las ventanas, rompieron el zaguán, rompieron esto, rompieron el otro. Oye, no había necesidad, no hay proporcionalidad para haber realizado todo este tipo de situaciones y para poder detener a una persona, ¿no? Sí. A lo mejor en el escenario de que el delincuente o la persona que iban en persecución iba detonando también a lo mejor un arma de fuego, entonces también los policías podrían generar repeler esa agresión de acuerdo a la proporcionalidad del escenario que pudieran haber tenido, ¿no? Y de igual manera, en el otro supuesto es que la persona que sea señalada, ¿sí? Por un testigo o por la propia víctima y que en el momento de la revisión ahora sí, ya no le van a decir de dónde viene, sino que pues lo van a detener de manera provisional y lo van a revisar. Y si encuentra efectivamente esos objetos, elementos o indicios que presuman y que den el sustento al dicho de la víctima o del testigo, ¿no? Lo podrían detener también. Pero si son violencia física, o sea, agresiones, están discutiendo por un hecho de tránsito, por ejemplo, o porque el perro salió a dar la vuelta, lo que sea, ¿no? Y empiezan a discutir y no le robó nada, no le quitó nada, simplemente, o sea, el problema fue personal, de dimes y diretes, y a lo mejor le da un empujón, y este señor se resguarda en su casa, o de los parientes, o de los vecinos, o de donde sea. Ahí, por ejemplo, pues, ¿cómo? O sea, ¿cómo pueden proceder? Porque ha habido casos que de repente un vecino agrede al otro, se regresa a su casa y esa persona agresora ya no sale, salen los parientes, como a mediar, como a decir, no, pues es que estaba mal, no durmió, no sé, lo que haya sido. Y pues ahí, por ejemplo, yo he visto ese tipo de casos que el policía pues no entra, ¿no?
y dialogan con los familiares y pues hay vecinos que dicen, no, sí, que lo detengan, otros no, a ver, simplemente pues la reparación es que no siga agrediendo, por ejemplo, ¿no? Sí, aquí depende mucho del hecho, del escenario, al que nos estemos nosotros conocedores y los policías también. Los policías tampoco pueden agarrar y detener a diestra y siniestra a todas las personas que señalen porque supuestamente cometieron un delito. Y digo supuestamente justamente a la situación de la presunción de inocencia. Siempre se les va a respetar ese derecho a toda persona, incluso detenida y aunque aparentemente en ese momento haya cometido el delito, pero hasta que no recaiga una sentencia no se le puede decir que él cometió el delito, ¿sí? Se le presume, siempre se va a manejar de presunción. ¿Se busca al juez? O bueno, digamos, vamos a suponer que esto ya pasó a mayores y está molesto esta persona porque la agredieron. ¿A quién recurre? Al Ministerio Público. Aquí a la gente del Ministerio Público, ya que hay delitos que son de su, digamos que para su persecución, para su integración o para que se esclarezca ese hecho, de acuerdo al artículo 20 constitucional, que son los fines del procedimiento, el esclarecimiento de los hechos, que el delito no quede impune, que se repare el daño, ¿no? Entonces, nosotros le llamamos que para su procedencia es a petición de parte. Es decir, me estaba hablando sobre unas lesiones, ¿no? En el cual la persona denominada víctima, ¿sí? O agraviado, tendría que comparecer ante la gente del Ministerio Público y poner en conocimiento de ese hecho. Y posteriormente, dentro de su integración de esa carpeta de investigación, ¿sí? Aportando datos que presuman el dicho de la víctima, como testigos, ¿sí? La inspección o que la valoración médica que tenga la víctima para clasificar sus lesiones, el Ministerio Público deliberará en ese momento si se cometió un delito o no, para posteriormente llevarlo ante un juez y realizar una citación de esta persona. De ahí hablo respecto a una citación justificada por una autoridad judicial donde sí se le puede generar ese acto de molestia de que se presente ante un juzgado y pueda ejercer también su defensa. ¿Qué es lo que hizo? A lo mejor se defendió, porque a lo mejor vieron que se agarraron a golpes, pero lo que él hizo fue repeler esa agresión justamente, posiblemente, de la supuesta víctima, ¿no? Entonces no sabemos para ver realmente qué fue lo que pasó, entonces necesitamos esclarecer ese hecho, ¿no? Entonces no puede detener el policía en ese momento al supuesto agresor porque lo señaló la víctima, lo que hace rato le hablamos, porque es un delito totalmente diverso a un robo, a un Oxxo en ese momento que señalaron a la persona, lo agarraron en ese momento, ¿no? O meramente que un homicidio en ese momento también, ¿verdad? Un robo a transporte público, ¿no? Que es muy común, ¿no? Que a veces los detienen o los quieren linchar inclusive, ¿no? Entonces el primer respondiente, pues lo que tiene que prevalecer en todo momento es el derecho, pues, a la integridad física y a la salud tanto de la víctima como de la persona agresora. Por ejemplo, ayer, en estos días, ayer o antier, estaba una persona en situación de calle, como le llaman ahora, pues durmiendo en una banqueta. Pasaron unos chamacos y le aventaron una brujita, una cosa de pirotecnia, se la aventaron y afortunadamente pues salió ileso el señor, no le pasó nada. Y los vecinos dijeron que el señor ni era drogadicto ni consumía bebidas alcohólicas. Simplemente era, así lo dijeron, una persona en una situación desafortunada. Y entonces, los vecinos que... En una situación de calle, digamos. Sí, entonces llegaron y ya le ofrecieron ropa, zapatos, comida. Y el señor era como mandadero en una tienda de por ahí cerca de donde estaba durmiendo. Aquí mi pregunta es, abogado, las autoridades dijeron que no podían actuar en contra de los chamacos que lanzaron el petardo o este juego de pirotecnia contra el indigente, porque necesitaba forzosamente el indigente que presentarse al Ministerio Público
a hacer su denuncia. Y el señor dijo, pues yo no puedo ir a presentar mi denuncia porque estoy vulnerable y entonces temo represalias. Y se negó a ir a presentar su denuncia. En este caso, ¿no es un delito que se persiga de oficio? No, insisto, es a petición de parte también, pero pues el Estado, justamente también la Ley General de Víctimas, proporciona asistencia jurídica a las personas, ¿no? Puede ser el DIF, puede ser el CEAVI, En este caso ¿no? no quisieron En el intervenir. Híjole, ahí hay una omisión incluso por parte de los policías, ya que todos, incluso no los policías, sino todas las personas en general, tenemos una obligación siempre de denunciar. Además de que debe ser una cultura, es una obligación jurídica, ¿no? En el cual todos estamos obligados a denunciar. Los policías en ese caso estarían generando una omisión, ya que ellos al conocer un delito, un hecho con apariencia de delito, tendrían que llevarlo al Ministerio Público y poner en conocimiento esa situación, ¿no? ¿Sí? Si a lo mejor la persona está lesionada, pues no lo tienen que llevar al Ministerio Público. Lo primero que tienen que hacer es llamar posiblemente a una ambulancia, ¿no? Privilegiando su integridad física, ¿sí? Y darles los primeros auxilios y posteriormente invitarlo de alguna manera, si no puede él ir por su propia pie, porque a lo mejor voluntad, a lo mejor sí tiene, ¿no? Pero se siente muy mal y de no alguna puede. manera la delincuencia o la falta de denunciar, pues es por ignorancia, es por miedo, involucra muchas circunstancias, ¿no? Porque justamente dice, pues es que yo soy vulnerable y yo no sé a dónde ir, quién me va a llevar, ¿no? Entonces los policías, como primeros respondientes, tendrían que dar esa información a la víctima, ¿sí? Para incitarlo a denunciar, ¿no? Y ya el Ministerio Público, dentro de sus facultades, es asignarle una asesoría jurídica gratuita para que pueda apoyarlo e indicarles los pasos que tiene que seguir, pues para que pueda iniciar una investigación en su favor. ¿Para qué? Pues con la finalidad se le repare el daño, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una detención, bueno, cuando leían como la cartilla, no sé, si todavía está vigente de que debe de guardar silencio, casi que todo lo que diga será utilizado en su contra, ¿no? O sea, tiene derecho a guardar silencio, ¿no? Eso nada más, perdón, eso nada más es en la legislación gringa. No, ahí voy para allá, ¿no? Una vez que ya se restringió y que está una persona detenida, ¿no? Ya sabes que uno de sus derechos, de acuerdo al artículo 20 constitucional, también en su apartado C, ¿sí? Nos habla sobre los derechos de la persona detenida o la persona imputada, ¿no? Investigada, ¿no? De que se les ha tratado de manera digna también, que sea respetada su inocencia hasta que no se demuestre lo contrario, ¿sí? De que tenga una defensa técnica y adecuada en todo momento una vez sea detenido. Y de ahí llame a su abogado o se le da uno de oficio, ¿no? Exactamente, y ahí me voy a detener un poco en el sentido de que usted refiere que si va a guardar silencio o no. Siempre debe estar asesorado por una defensa, ¿no? Para que no vaya a decir algo. Para que nosotros pues que le perjudique, ¿no? Que lo autoincrimine. Nosotros llamamos que lo perjudique y lo incrimine, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque puede ser justamente usado en su contra. Y si así fuera, ¿no? Que él declarara, que él se sometiera a una toma de muestra, ¿no? Que él se sometiera a una diligencia de un reconocimiento, de algo que genera o que debe de implicar la voluntad y que debe estar asesorado. Y en caso de que él se niegue, la autoridad debe de solicitar una autorización judicial para que de esa manera lo obligue. Y regresamos otra vez, ¿no? A los niveles que puede traspasar la autoridad en contra de nuestra voluntad, ¿no? Entonces, aunque no tengamos nosotros la voluntad de realizarlo, nos pueden obligar a través de una orden judicial. Y entonces, ese derecho que debe tener esa persona es siempre contar con su abogado, ¿no? Y una vez que está detenido, cuenta la autoridad con un término de 48 horas para que se determine su situación jurídica, provisional o preliminar, antes de que sea puesto a disposición ante un juez,
¿no? Entonces, dentro de esas 48 horas, se le deben de leer sus derechos. El Ministerio Público debe de justificar esa retención y debe de calificar de manera provisional que el policía lo detuvo conforme a derecho, ¿no? No es que ya lo detuvo, ya le dio sus trancazos como en otros países, ¿no? Y ya dijo que sí, el Ministerio Público, mira, ya me dijo que sí, él cometió el delito, ¿no? Eso es una autoincriminación porque el que debe de justificar es el policía, ¿no? Que lo detuvo en tales circunstancias, por tales motivos y por tal razones que lo pone a disposición del Ministerio Público. Digamos que el paso número 1 sería el policía lo detiene, por ejemplo, si está cometiendo el delito o lo que haya pasado, lo lleva ante la Procuraduría, bueno, lo que es la Fiscalía ahora, Así el es. Ministerio Público, Así es, sí. y de ahí pasan las 48 horas y luego ya se turna a un juez. Es correcto. La primera obligación que tiene el primer respondiente, lo vamos a llamar al policía que detiene a la persona, ¿sí? Es una de leerle sus derechos y el por qué lo está deteniendo, ¿sí? Eso se lo tiene que decir. Posteriormente tiene que llenar un Como documento. formato que se llama informe policial homologado. Ese informe policial homologado es el registro que debe de tener el policía cuando pone a disposición al Ministerio Público, ya que es el antecedente del cómo, el cuándo y el por qué detuvo a una persona, ¿no? Y la hora principalmente. Justamente a esto, privilegiando los derechos de una persona detenida y derivado del protocolo de Estambul para evitar una tortura, ¿sí? Se implementó el Registro Nacional de Detenciones. En ese Registro Nacional de Detenciones es donde el primer respondiente pone en conocimiento en una plataforma nacional la detención de una persona, nombre, lugar de la detención y la hora y quién lo detuvo y ante qué autoridad está puesta a disposición. Pero esa eso persona. digamos que es interno, o sea, no es así público. Sí, es público, justamente, insisto, es para evitar esas arbitrariedades que se ejercían con anterioridad, que detenían a una persona y los familiares al momento de que ya se tienen conocimiento que no aparece su familiar, ¿no? Sí, entonces... Pero no es con nombre completo, por ejemplo, le ponen Juan N, Pedro N, María N. Los requisitos para poder ingresar a esa página de plataforma, pues es ingresar al Registro Nacional de Detenciones, si es una plataforma nacional, donde podemos ingresar el nombre completo y principalmente nos requiere el número de CURP. Con el número de identificación de una persona, ¿sí? Nos vota, por valga la expresión, ese Registro Nacional de Detención, en el cual el policía tiene el término hasta de 2 horas para poder subir a plataforma, ya que en las circunstancias de la detención no lo va a estar subiendo en ese momento, seguramente, y por la forma de detención, la que sea, esas herramientas que va a ocupar el policía las tiene más pues, en su comandancia, ¿no? Él verifica su estado físico de la persona, ¿no? Entonces, una vez verificando el estado físico y una vez llenado todos estos formatos que les he referido, lo debe de poner de manera inmediata al agente del Ministerio Público, en el cual él va a revisar esa documentación y si está en regla, por decirlo así, él va a ratificar esa detención y las 48 horas que le estoy refiriendo, pues va a partir prácticamente, ¿no? Hacemos un parteaguas desde el momento en el que lo detienen, es decir, en el momento que la suben al Registro Nacional de Detención, porque ahí vota la hora en el que está detenido esa persona. Y desde ese momento, pues la persona detenida tiene derecho a un abogado, ¿no? A ese abogado, ya que si la persona admite una responsabilidad, se somete a una diligencia sin su abogado, así que se autoincrimina, ¿verdad? Aporta datos, justamente. Eso sería violatorio de derechos humanos también, y lo cual resultaría una ilicitud, ¿no? Y todo el ilícito referimos que es nulo, entonces no tendría validez. Y si es una manifestación, porque de repente vemos que algunas se desbordan, ¿no? O sea, hay problemas, hay violencia, porque todo el mundo tiene derecho a expresarse. Claro, pero a lo mejor ya cerraron la calle y ya se hicieron de palabras o empiezan a destruir el mobiliario público. Entonces, ahí ¿qué pasa? Pues
vemos en las imágenes, ¿no? Luego en la televisión, en las redes. Y es de manera, pues, como agresiva, ¿no? De repente se están manifestando, ¿no? Pues quién sabe qué, y están a los gritos, los detienen y casi los arrastran. Bueno, Los arrastran. bueno, depende del país. Digo, hay lugares donde ves cómo los están llevando casi de palomita y casi, pues le explican ya que es o sea, en ese momento hay veces que no les dicen por qué. Bueno, sí saben que se están manifestando, pero dicen que no deben de hacerlo de esa forma. Ahí, por ejemplo, se resguardan más los derechos, no se resguardan, o hasta que llegan ante el Ministerio Público. No, hay causas de justificación, insisto, ¿no? ¿Por qué? Porque el primer respondiente, lo primero que debe de verificar es la integridad física de las personas detenidas como de las víctimas, ¿no? Identificar. Pero en una manifestación, los linchamientos, como dice Olivia, ¿no? Sí, una manifestación que están rompiendo cristales, avientan cuetones y todo eso. Ok. Pues, híjoles, ahí, pues ya intervienen más elementos, ¿no? Ahí agarran a todos y a todos se los llevan, ¿no? Eso sí, porque a lo mejor la persona estaba en el lugar equivocado y nada más se asomó ahí a la manifestación, pues a ver qué pasaba, ¿no? Pues por andar de chismoso, o sea, moraleja, no entre a una manifestación. No vaya de chismoso. Vaya de chismoso porque y puede se lo ser lleva. que los que están gritando y rompiendo vidrios son otros y estas personas pues pueden estar ahí paradas porque... Por chismosos. Se asomaron para ver qué pasaba, ¿no? O los invitaron y dijeron, bueno, vamos, pero no están de acuerdo con hacer daños al patrimonio, ¿no? O a la calle. Pero estaban parados ahí en la bola y pues se lo llevan. Sí, híjole, es muy usual este tipo de acciones, ¿no? De conductas por parte de los policías. Pero ahí hablábamos sobre la duda razonable, ¿no? La razonabilidad para detener a una persona, ahí, ¿no? Pues ya está de ellos que el policía los detuvo porque sí tuvo una razonabilidad para detenerlos y los pone a disposición del Ministerio Público. El Ministerio Público también refiere, dice, no, pues sí, estuvieron, los sitúa, ¿no? Los empieza a colocar en tiempo, modo y lugar de respecto a las circunstancias que fueron detenidos. Y seguramente ya en el control de legalidad de una detención que es la primera etapa ante un juez de control, el juez puede deliberar que efectivamente, pues nomás, valga la expresión, fue un chismoso que ahí estaba, ¿no? Entonces él no tuvo nada que ver, pero la detención fue justificada al final. O iba cruzando la calle, ¿no? Digo, sí, puede ser un caso así, ¿no? Que pues tenía que ir del otro lado de la acera y pues está la manifestación y se cruzó en el momento menos indicado. Así es, ¿no? Entonces, pues eso es lo que puede suceder, pero a final de cuentas, pues, híjole, puede ser una detención masiva, justamente, ¿no? Puede ser masiva, ¿no? Y entonces, pues, todos los tienen que poner a disposición. O sea, lamentablemente a veces los alcances o la forma de actuación de los policías, hay veces que, como dices, son una manifestación de 100 personas y tenemos 10 policías repeliendo. No, pues ahí es una lucha campal ahí. O sea, no se puede generar o no se puede apaciguar a las personas también, ¿no? Entonces, como que identificar de alguna manera los que incitan, ¿no? Como que las cabecillas, por decirlo así. Sí. Y pues de ahí, pues, se hace una investigación, genera más investigación también de ahí, ¿no? Sí, pues muy complejo el asunto. Ahorita me viene a la memoria, por ejemplo, en algunas películas que se veía que se llevaban a todos los borrachos, ¿no? Estaban en una fiesta, no sé, celebrando unos 15 años o lo que sea, y de repente se hacían de palabras, empezaban a golpearse, o era un bar o lo que sea, y, no, que ahí viene la policía, y entraban y se los llevaban a todos, ¿no? Y había gente que, pues, a lo mejor, pues, estaba nada más ahí, ¿no? Okay. Eso no sé si todavía se aplica hoy en día. Es que... Pues lo más fácil para los elementos es, pues, vámonos todos, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Pero siempre ellos, como primeros respondientes y como expertos en proximidad social, le llamamos nosotros, ¿no? Una cosa es la seguridad pública y otra es la proximidad social. La proximidad social es el contacto que tiene el elemento con la sociedad, ¿no? ¿Qué tacto va a tener, no? Llega a un escenario de una fiesta, como usted refiere, no se va a llevar a todos los invitados, sino que va a llegar y obviamente alguien llamó la atención de porque a lo mejor alguien dio la noticia, ¿no? El Tanto vecino, habló, ¿no? A lo mejor el 911, hoy va pasando una patrulla, ¿no? Oiga, está un altercado acá en la fiesta, ¿no? Pues pásale, ¿no?
Y entonces en ese momento se siguen dando los golpes, ¿no? Ujú. Pero tienen que ubicar a las personas, a los que están agrediendo, Ujú. ¿no? No se pueden así como que, pues, todos vámonos y allá después vemos, ¿no? Sino que se llevan a 2, 3 personas que son los que iniciaron justamente el pleito, porque nunca falta el testigo, por no llamarle de otro nombre, ¿no? Ajá. No, pues fulano y sutano son los que están ahí Peleando, teniendo, ¿no? ¿no? Entonces, se van sobre de ellos, se los llevan, ¿no? Entonces, de ahí, Ahí, por ejemplo, ahí inicia pueden todo entrar eso. a la fiesta. Sí, O sea, digamos que sí, porque para alguien les calmar da, las Sí. cosas, ¿no? exactamente, ¿no? Así es. ¿A qué otro sitio pueden ingresar? Por ejemplo, porque de repente ve uno un agente de tránsito. El de tránsito no detiene, o sea, regula lo que es la movilidad Ujú. y que estén manejando correctamente, que respeten el semáforo, pero no se van a llevar a las personas. Ahí creo yo que en la práctica, en los hechos, se Ujú. cometen muchas arbitrariedades, así como lo menciona Olivia. Por ejemplo, va una camionetita de estaquitas, como le llaman, ¿no? Ujú. Y va circulando en una de las avenidas ya de salida de la ciudad de Puebla. Y lo detiene uno de tránsito. ¿Cuáles son las facultades de los de tránsito? Porque los obligan a que se bajen, que les enseñen los documentos. Porque ese sería diferente que el policía Sí, de entonces, seguridad o algo así. ¿cuáles son las atribuciones de los agentes de tránsito? Quitarles la placa o hasta dónde llegan las atribuciones de un agente de tránsito a diferencia de un policía. Bueno, sus atribuciones de los policías, de agentes de tránsito, principalmente son regular, pues justamente la cuestión de vehículos, ¿no? Ujú. El tránsito, adecuado de los vehículos, ¿no? Que pues estén en regla también los documentos, ¿verdad? A la persona que conduzca con un permiso de conducir también, Ujú. ¿no? Y sus atribuciones son limitantes en el sentido de que pueden poner a disposición un vehículo también porque pues no cumpla con los lineamientos que marca el reglamento de tránsito, ¿no? Ujú. Para su circulación. Pero ¿qué pasa, por ejemplo? Pero pueden Aquí, revisar, bajar al conductor y revisar la unidad. considero que sí, considero que ¿Así? sí, salvo las cuestiones que les hablaba yo de evasivas por parte de la persona que vaya conduciendo, ¿no? En el caso de que vaya alcoholizada, ¿no? Pues no puede continuar con la situación, pero sí tienen que dar vista, le llamamos o conocimiento a un oficial de la policía. Habría que revisar la última reforma, Ujú. ya que las facultades ahora de los policías, incluso ya entra la Guardia Nacional, ¿sale? Con actividades de seguridad pública también. Entonces, en el cual ya se homologa esa parte, ¿no? A lo mejor los policías específicamente que conocemos de seguridad pública no podrían entrar en las esferas de seguridad vial, pero los de seguridad vial podrían entrar en la cuestión de actividades de seguridad pública, ¿sí? Por ejemplo, en Ajá. en un atropellamiento, ¿verdad? En un Ujú. atropellamiento culposo generado por un vehículo, ¿no? Entonces, el primer respondiente justamente sería el oficial de tránsito, que ya lo delimitan ellos de manera, digamos, entre ellos que llegan peritos, ¿no? Llegan, que denominan peritos. Entonces ellos son los que realizan justamente el peritaje, levantan su dictamen y ponen a disposición a la persona, ¿no? Conductora, Ujú. ¿sí? Sin necesidad que llegue, pues, un policía, ¿no? Lo que lo pone a disposición es el policía vial, pone a disposición al conductor, ¿no? Generando también otra vez ese registro de informe policial homologado ante la apariencia de un delito de homicidio culposo, ¿no? Entonces, pues hay que tener mucho cuidado en esa parte también, porque los policías, pero que sea justificada, insisto, ¿no? No nada más porque no traigo placas, ya me vas a detener, no, pues tus facultades son meramente viales en el cual, pues tú nada más puedes hacer esto, ¿no? Me detiene la Guardia Nacional, me detiene un policía y me quiere poner a disposición mi vehículo porque no traigo licencia. Me disculpas, pero tú no tienes esa facultad, ¿no? Ujú. De cual tú me puedes poner a disposición porque no puedes ejercer esa situación, ¿no?
Nos quedan 3 minutos. ¿Quisieras hacer, abogado, por favor, un resumen, una recomendación a Pues la nuestros- recomendación que yo podría dar al auditorio es que justamente tengamos esa cultura, ¿no? De aportar datos sin necesidad de enfrentar o recaer en una confrontación con los elementos, que al final de cuentas, pues también están realizando ellos su trabajo, ¿no? En el sentido de que nosotros también podemos realizar un registro con un video, que generalmente lo vemos en las redes sociales, ¿no? Y advertir que pues estamos en la mejor disposición de decir, soy tal persona, voy a tal lugar y mostrar nuestros documentos simplemente, ¿no? Cuando hay una irregularidad, pues definitivamente, pues lo más que ameritaría sería una infracción, justamente, ¿no? Pero de ahí, pues, no contribuye a la corrupción también, ¿no? Entonces, dicho esto, pues la autoridad no tendría el derecho o la facultad de ir más allá, vulnerando nuestra dignidad, lo que les había yo comentado, ¿no? Y pues, sí, ser empáticos en la situación de la seguridad pública. Pues muchísimas gracias. Gracias. Estuvo muy bien, un tema muy escabroso que tratamos con mucho humor y entonces creo que fue didáctico, ¿no? Para nuestros oyentes. Muchas gracias por invitarme. Muchas Te esperamos, gracias, abogado. en otro momento para que nos comentes estas reformas constitucionales, Claro que ¿no? sí. En donde hay voces que dicen que se terminó la presunción de inocencia, para que nos comentes. Muchísimas gracias, Oli. De nada, Linda, gracias a todos. A Gerardo, saludo. gracias. Y Gracias. bueno, pues nos escuchamos la próxima semana a la misma hora. Gracias. Gracias por escucharnos. No te pierdas la próxima emisión de Conexión en Línea Unión Campesina en Así lo dice Puebla.